Em, Nosotros normalmente le preguntamos a los hombres si creen en Dios. Ellos dicen, claro, yo creo en Dios, ¿cierto? Entonces nosotros podemos, digamos que, determinar que para los hombres hay dos clases, hay dos dioses, ¿sí? Uno que es verdadero y uno que es falso. La mayoría de las personas creen en un Dios que es falso. Vamos a determinarlo, o vamos a, digamos, a decirlo de esta forma. El Dios verdadero, Dios con D mayúscula, es el Dios verdadero. Y el Dios falso, por decirlo así, que cree la mayoría de la gente, con D minúscula. ¿Sí? Entonces, y es fácil saber cuál eh, de los dioses, por decirlo así, sabiendo que hay un solo Dios, de mayúscula, en cuál de los dioses es que cree el hombre. Solamente basta con preguntarle, ¿eres pecador? Claro, yo soy pecador. ¿Y crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Evidentemente está creyendo en un Dios falso, ¿cierto? Sí, porque si creyera en Dios, verdaderamente, pues se diera cuenta o ya conociera la verdad, realmente, ¿cierto? Entonces, ese Dios en que él cree, de dónde saca que cree en Dios? ¿Sí? ¿Cómo le habla ese Dios a él? Entonces, le habla por sus pensamientos, realmente, por lo que él considera, por lo que él ve, ¿sí? Y sabemos que Satanás es el Dios de dice la palabra que es el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así dice, ¿no? Entonces dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces aquí dice uno que Satanás es el rebelde, no es Dios. Entonces escribió Dios con D mayúscula. Entonces escribe Dios con D minúscula. ¿Sí? Porque ese es el Dios de este mundo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a leer hoy la palabra en San Juan, capítulo 8, versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocieras. Dice, conoceréis, conocerías. Entonces, aquí dice muy interesante en este versículo, que es corto, pero muy interesante. En los versículos anteriores, pues el Señor le estaba hablando que él daba testimonio. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y mi Padre que me envió da testimonio de mí. Dice el versículo 18. Entonces ellos le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Entonces Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo, ustedes pueden conocer a mi Padre. ¿Sí? Eso le está diciendo el Señor. Si ustedes conocieran a mi Padre, a mí me conoceréis también. Entonces es muy interesante, ¿cierto? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios? Realmente, sí. Entonces es muy interesante porque en el versículo anterior dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo que el Padre da testimonio de Él. Primero, no puede mentir, ¿cierto? Una de las cualidades de Dios, que no puede mentir. Otra, que dice que Él creó todas las cosas. Sí, creó todas las cosas, tanto lo que vemos como lo que no vemos, las cosas visibles, no invisibles. Sabemos que es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sí? Muchas cualidades. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. ¿Sí? Santo. ¿Cierto? Entonces, está diciendo el Señor, si conocieran leer, pero lo más interesante que quiero que tengan en cuenta es lo que Él dice, ¿no? Que Él dice que mi Padre da testimonio de mí. Vamos a leer el Hebreos 11. Hoy vamos a tener claro qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Hebreos 11. Hebreos 11 en el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve.
Entonces mire lo que está diciendo. Sabemos que Dios creó todas las cosas, ¿cierto? Pero aquí está diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, está diciendo que todo fue creado por la palabra, ¿cierto? Por la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, mire, si a mi Padre conoceréis, a mí me conoceréis, porque el Padre da testimonio de mí, del Señor Jesucristo. Ahora, mire, leemos esto. Vayamos a Juan 5. Vayamos a Juan 5, versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mira lo que dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, miren, de una forma directa, el Señor está diciendo aquí realmente quién es Dios, ¿sí? El Señor dice, escudriñar las escrituras, ese versículo lo tomamos ayer, ¿cierto? Dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros les parecéis que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Entonces el Señor, en el versículo primero de Juan, capítulo 8, 19, dice, si a mí me conocieres, a mi Padre conoceréis, porque Él es el que da testimonio, ¿sí? De mí. Entonces el Señor lo que está diciendo es que el Padre es, mire, te lo presento, la palabra. Es la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Dios creó todas las cosas. La palabra. Entonces lo que la palabra dice es la verdad. Porque Dios no puede mentir. O sea, es la palabra. Entonces el Señor le estaba diciendo a los fariseos, le estaba diciendo, si si ustedes conocieran la palabra, a mí me conocieran. Porque la palabra es la que da testimonio de mí. Mi Padre es el que da testimonio de mí. Es la palabra. Sí, hermanos, si están comprendiendo lo que quiero decirle, ¿sí me entiende? Es la palabra, ¿sí me entiende? Por eso dice, mi Padre y yo uno solo somos, o sea, es la palabra, ¿sí? El Señor dice que la palabra da testimonio de Él, el Padre da testimonio de Él, es la palabra. Hemos leído en Hebreos 11:3, dice que todo, digamos, el universo, todo lo que creemos, todo fue constituido, fue hecho por la palabra, o sea, Dios, sí, es la palabra. Entonces, cuando el hombre dice que yo creo en Dios, pero soy pecador, cree en el Dios falso, el diablo. Porque si creyera Dios verdadero, la palabra, el cual nos está diciendo, vayamos a Primera de Pedro, ¿qué nos está diciendo? Dios. Primera de Pedro, en el Primera de Pedro, capítulo 1. Hermano, antes de que diga la cita bíblica, también en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que eh, todas las cosas fueron hechas por la palabra de su poder, ¿no? Pero bueno. Sí, no, amén, así es. ¿Sí me entiendes? Entonces dice que todas las cosas fueron hechas. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo la palabra. Ahora mira algo más interesante, pues que lo hablaremos de en otro lado, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. ¿Sí me entiende? Es la palabra, porque lo que está escrito aquí no es por ángeles, ¿sí me entiende? Es Dios. Entonces, el Señor lo que está diciendo es que si quieren saber los tiempos, si quieren saber todo, si quieren saber, no, ¿cómo es la palabra? ¿Estipulen en la palabra? No. Maquinen, o sea, no se basen en sus No pensamientos, calculen, no calculen no por su propio calculen, no, o pensamiento. sea, no razonen en sus pensamientos. Aquí, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, digamos que estar pendiente como antorcha. Es la palabra, todo está aquí en la palabra. ¿Sí me entiende? Entonces, mira lo interesante. Ahora, mire, ¿por qué es importante que el hombre deseche el Dios falso que ha creado en su pensamiento? ¿Sí? Porque no es Satanás el que les habla. ¿Sí? Todo está aquí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es interesante que el hombre que dice, yo creo en Dios, medite en qué Dios es el que está pensando, en qué Dios es en que él está creyendo? Porque ese Dios le está diciendo que es pecador, pero el Dios verdadero, que es la palabra, está diciendo lo contrario. ¿Sí? Mira que ahora sí, vayamos a
Primera de Pedro, que es lo que estaba buscando, dice, Primera de Pedro, capítulo 1, leamos el 22 en adelante. Edificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viva. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, mire, Dios, la palabra, nos está diciendo que nosotros, en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, o sea, nuestras almas han sido purificadas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. La verdad es la palabra también. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? La verdad mediante el espíritu, que es la fe, la misma palabra, o sea que tú estás hablando de lo mismo, ¿sí? Mediante el espíritu para el amor no fraternal no fingido, amados unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, o sea, es decir, que hemos sido renacidos nuevamente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Es, digamos, que cambiar ese pensamiento y renacer de nuevo por la palabra. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces, miren, por eso dice también las escrituras, nos dice que el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración. Bueno, dice que nueva conciencia, pero dice, y según el viejo, el hombre, y según el viejo hombre que estaba viciado digamos que, y hace mención de todas las obras, ¿sí? Entonces dice, renovaos, renovaos. Entonces dice que es renovado en qué? En el pensamiento de vuestra mente, ¿cierto? Porque nosotros hemos creído un Dios que es falso, ¿sí? Y ahora hay que cambiar esos pensamientos, ¿sí? Ese Dios falso que nosotros hemos, digamos que atesorado, por decirlo así, porque es una mentira, es Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira y no hay verdad en él, dice la Escritura. Desechándolo y obedeciendo a la palabra, porque Dios, que es la palabra, el Padre, la palabra, está diciendo que nosotros, por la obediencia a Él, a la verdad, hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de la palabra, la cual la palabra nos está diciendo que somos santos, perfectos y sin mancha, ¿cierto? Y sin mancha. Pero ¿qué dice el hombre? No, ¿cómo es que se dice? O sea, pero porque obedecen a su propia conciencia, a su propia conciencia. Vamos a leer Juan, porque miren qué es lo que pasa. San Juan 8. Ya nosotros hemos leído San Juan 8, pero es muy interesante porque eh, Dios nos habla, Dios nos habla. San Juan, en capítulo 8, versículo 9. Mira lo que dice. Bueno, leamos el 8. ¿Cómo dice? No. Ok, versículo 7. San Juan 8, versículo 7. Y como le insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que esté de vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, esta es la mujer sorprendida en adulterio. La llevaron para pedrarla porque la ley decía que debía morir, ¿cierto? Entonces el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la primera piedra. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiéndose en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Quién los estaba acusando? ¿El Señor Jesucristo? No. El Señor Jesucristo le dijo, de hecho, el que esté sin pecado de vosotros sea el primero en arrojar la piedra. ¿Pero por qué el Señor les dijo así? ¿Para acusarlos? No, para salvarlo. Para salvarlos a ellos también. Realmente, ¿cierto? Porque si tiene pecado, ¿qué el Señor iba a hacer? Pues quitar sus pecados para que sus pecados sean remitidos a Él, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Pero quién los acusó? Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que está en medio. ¿Cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que al hombre lo condena? Realmente, pues su conciencia.
Su conciencia es lo que lo acusa todo el tiempo. Y sabemos quién es el que habla. No es Dios, ¿cierto? Porque Dios está diciendo algo muy diferente a lo que nuestros pensamientos, a lo que nuestra conciencia, a lo que, entre comillas, lo que nosotros creíamos Dios, éramos nosotros mismos, nuestra propia conciencia es lo que nos está condenando. Pero el Señor, ¿qué dice a la mujer? Entonces, ¿dónde que dice? Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques. Perdón, vete y no peques más. Entonces el Señor, dice la Escritura, que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. ¿Sí? Porque el mundo estaba condenado. O sea, el mundo, realmente nosotros lo que merecíamos era ser destruidos. Realmente éramos dignos de ser destruidos. Pero Dios, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo, o sea, Él no hace excepción. Él está diciendo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Entonces, nosotros, digamos que nosotros ya hemos creído, ¿sí? A Dios, el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Vida eterna. Eso es lo que Dios vino a darnos, vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, eso dice la palabra. Eso es lo que está diciendo la palabra. Eso es lo que está diciendo Dios realmente, que es la palabra. Pero nuestros pensamientos nos dice otra cosa muy diferente. Y es lo que al mundo, los del mundo, ellos creen. Ellos no creen a la palabra. Sigamos leyendo. Dice versículo 15 de San Juan 8. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Que fue lo que nosotros empezamos leyendo, respondiendo a Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, si a mí me conocieses, también a mi Padre conocieres. Es decir, que estos fariseos, ellos no conocían la palabra. Ellos no conocían la palabra, porque si hubiesen conocido la palabra, supieran que la palabra estaba diciendo que cuando el Cristo vendría, haría una obra, haría unas señales. ¿Cuáles eran esas señales? Que los ciegos verían, los sordos oirían, dice la palabra, ¿sí? Eso dice la palabra. Dice, porque aquí que yo mismo que hablo estaré aquí presente. Dice, entonces, decirles a los de corazones apocados que aquí que yo mismo iré con pago y retribución. ¿Sí? Y yo mismo iré y os salvaré, dice la profecía. ¿Sí? Y entonces los sordos oirían, los ciegos esto. Entonces, ellos, ¿cómo es que se llama? Si estuviera la palabra de Dios morando en ellos hubiesen identificado inmediatamente que ese era el Cristo, ¿cierto? Pero no lo conocían. Por eso el Señor dice, ni a mi Padre conocéis, ni a mí me conociera, porque si a mi Padre conociera, a mí me conocieran, porque de mí da testimonio el Padre. Entonces eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que quiero hoy, por lo menos las personas que nos escuchan, es que sepan que la palabra es verdad. La palabra es Dios. Entonces, si tú dices creer en Dios, debes analizar en qué Dios es que estás creyendo. En el Dios verdadero, que es la palabra, o el Dios falso, que es tu conciencia, tu punto de vista, el tú mismo. ¿Sí? Porque eso es Satanás. Satanás es engañador. Por eso dice que el hombre es mentiroso. ¿Sí? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Hoy muchos desprecian la Biblia. Hoy muchos desechan la palabra de Dios. ¿Sí? Rompen las hojas, las queman. ¿Sí? Y nosotros que hemos creído, nosotros pasamos besando la Biblia constantemente porque hemos entendido que es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, muchos dicen, no, que es falso porque fue escrito por hombre, que eso. Pero cuando nosotros miramos, o sea, ellos hablan de esa forma, dando a entender que lo que está escrito aquí es de hombre, tiene que ver con sabiduría de hombre, pero es muy diferente. Aquí nos dice, el que tenga sed, venga y beba del agua que yo os daré gratuitamente. El que quiera, venga y compre.
compre gratuitamente. Entonces, ¿eso son sabiduría de hombre o de Dios realmente? O sea, ¿quién es el que puede decir, venga y compre gratuitamente? Eso no está en la lógica de hombre. Eso es sabiduría de arriba, del cielo. Eso es de Dios. Sí, entonces Dios está diciendo que Él nos da la salvación gratuitamente. Pero nosotros, ¿qué pensamos? ¿Qué nos dice nuestra conciencia? Esfuérzate, al, al esto, al esto. ¿Y qué dice las escrituras? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? O sea, ¿qué es lo que nosotros como hombre podemos darle a Dios para nuestra salvación? Nuestras obras, todas vuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir que la palabra de Dios o Dios es de hombre cuando dice todo lo contrario? Nuestra conciencia nos dice deja de hacer, pero esto dice algo diferente. Entonces no tiene nada que ver con nuestra ideología, no tiene nada que ver con nuestra sabiduría, por decirlo así, porque es muy diferente a lo que nosotros hablamos y pensamos. Claro ejemplo de esto también, yo creo que lo monté en un video, donde, donde nos dice que el hombre cuando muere todo se acaba, ¿cierto? Todo se acaba para el que se muere, todo se acaba para el que se muere. ¿Cierto? Y tú le preguntas a ese hombre que dice eso, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿En qué Dios? O sea, ¿qué Dios fue el que le dijo eso? Obviamente no es el de la palabra, no es el Dios verdadero, el Dios con D mayúscula, sino el Dios con D minúscula que es Satanás. Y porque el Dios verdadero que está diciendo que está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. ¿Cierto? Entonces no dice lo contrario a lo que dice el hombre. Entonces, es evidentemente con esto queremos dejar claro que lo que está escrito aquí no tiene nada que ver con nosotros como hombre, ¿cierto? Sino que esto que está escrito verdaderamente es de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que Dios no puede mentir y que Dios nos está diciendo, vayamos a Hebreos, y ya son las 10 y se pasó rápido. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Está hablando de lo que era la ley, ¿sí? Los rituales y todas estas cosas que no pudieron hacer perfecto a nadie, ¿sí? Entonces el Señor, entrando al mundo, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La pregunta es, ¿eres santo o eres pecador? Aquí Dios está diciendo que con esa ofrenda nos hizo santo, perfecto, para siempre, para siempre. Pero el hombre que piensa, no, yo soy pecador porque todos los días peco. Entonces, ¿a qué Dios le estás creyendo? ¿Al Dios de tu pensamiento, al Dios falso que es Satanás? ¿O al Dios verdadero, el cual no puede mentir y que está diciendo que nos hizo perfectos, santos para siempre? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante. Creo en Dios. ¿Por qué creo en Dios? Porque me está diciendo que soy santo, perfecto, en esa voluntad que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que yo veo algo diferente, entonces Satanás te está utilizando y te está engañando como engañó a Eva, por lo que tú ves, por tu punto de vista. Entonces el Señor dice, desecha tus pensamientos, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Así dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niégate a ti mismo, porque nosotros los que hemos creído que somos santos y perfectos, no nos basamos, no nos guiamos por lo que vemos, sino vamos por fe. Así dice las escrituras, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mire, vamos, ya se nos acabó el tiempo, vamos a leer este último, que está Judas. O sea, Dios, aquí lo que nos está diciendo Dios, que es la palabra, es que eso no tiene nada que ver con nosotros los hombres, ¿sí? Es Cristo en nosotros, ¿sí? Es Cristo en nosotros. Judas capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para presentarnos. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que debemos, digamos que por nuestros esfuerzos, presentarnos delante de Dios sin mancha, ¿sí me entiendes? ¿Y cómo pensamos de esa forma? Pensando que dejando de hacer tal cosa, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que no se trata de nosotros, sino Jesucristo es el que tiene el poder, ¿sí? Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos, o sea, tiene el poder para guardarnos sin mancha y sin caída, y presentarnos sin mancha y sin caída delante de su gloria con gran alegría. Es Cristo el que nos presenta, ¿cierto? Delante del Padre, con estos atributos que no tienen nada que ver con nosotros como hombres, sino que Cristo en nosotros. Entonces, es necesario que nosotros desechemos nuestros pensamientos y creamos a Dios, que es la palabra. ¿Sí? ¿Va a decir algo, hermano? Y es que es muy importante un versículo que es Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Exacto. Entonces, mire, es muy importante, ¿cierto? Que Dios, la palabra, nos está diciendo que no es como nosotros pensamos. ¿Sí? Porque el hombre que se basa en sus pensamientos los llama inicuo. ¿Sí? Y como somos inicuos, nuestros pensamientos inicuos, entonces cogemos nuestro propio camino que es impío. ¿Sí? Entonces por eso dice, déjelo, ¿cómo es que dice? Deje el hombre inicuo su camino y el hombre impío su pensamiento. ¿Sí? Al revés. El hombre impío su pensamiento. Bueno, el hecho es que es eso, hermano. Nuestros pensamientos como tal son perversos y desde el Génesis está. Y vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre de continuo solamente siempre el mal. ¿Cierto? Entonces, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Deja esos pensamientos, eso que tú creías que era Dios, no es Dios, ese es Satanás. ¿Sí? Y el Dios verdadero es la palabra y es muy diferente a lo que nosotros pensamos. La palabra nos está diciendo que somos santos, perfectos, porque ya hizo la obra. No tiene nada que ver con obra de hombre. Pero ¿qué pensamos nosotros? Nuestros pensamientos que nos dicen, no, por mi culpa, por mi culpa. Sí, allí dice, por mi culpa, por mi culpa. ¿Sí? Donde dice que dice la palabra, maldita sea toda la tierra por causa tuya, por un hombre que desobedeció, ¿cierto? Pero ¿qué nos hace pensar Satanás? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces nosotros empezamos a hablar y a darle vuelta a una medallita, darle, sí, esa, vuélvase a Jehová, la palabra, vuélvase a la palabra, desecha tu pensamiento y vuélvase a la palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, queremos que hoy en este día, pues, eh, consideremos esto, ¿sí? La palabra de Dios siempre. Por eso mi página se llama Leamos las Escrituras. Obviamente leamos las Escrituras, pero conforme al corazón de Dios. Porque si vamos a leer las Escrituras conforme a nuestros pensamientos impíos y nuestro camino inicuo, siempre vamos a chocar, como decía usted ayer. ¿Sí? Entonces, no entendemos. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo? Por tus pensamientos. Por tus pensamientos. Entonces, hermano, la palabra nos está diciendo que somos santos, perfectos y sin mancha delante de él por la obra que Dios hizo, ¿cierto? Por la fe en Jesucristo. Entonces somos justificados por la fe. Entonces, quiero que consideren esto. Démosle gracias a Dios por este día, por permitirnos una vez más pues, considerar su palabra y darnos el corazón para entender y comprender. Señor, te damos gracias por este día, porque Señor, una vez más, como todos los días, Señor, tú nos das a conocer tu palabra, tus pensamientos que son muy diferentes a los de nosotros. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia, porque tú tuviste misericordia de mí, de todos nosotros. Andábamos en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, Señor, diciendo creer en Dios, pero ¿en qué Dios estábamos creyendo? En un Dios
falso, un Dios que nosotros mismos creamos en nuestros pensamientos obedeciendo la palabra de Satanás. Pero Señor, hasta que tú tuviste misericordia y te plació revelar en nosotros a tu Hijo Jesucristo y darnos un corazón nuevo para poder comprender las Escrituras conforme a tu corazón, Señor. Gracias, Señor. Le damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos nosotros redención, el perdón de pecados, Señor. Gracias por la iglesia que anuncia el Evangelio por todo el mundo, Señor, porque era necesario y es necesario que sea así para que se cumpla tu palabra, en la cual dice que se predicará el Evangelio del reino para que nadie tenga excusa. Y entonces vendrá el fin. Gracias, Señor. Gracias te pedimos, Señor, por las personas que han de escuchar este mensaje, que tú tengas misericordia también de ellos, así como tuviste con nosotros, para que ellos crean a tu palabra, Señor, porque tú dices que tú no quieres la muerte del impío, y tú quieres que todos vengan al conocimiento de la verdad que es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, gracias a las personas que nos escucharon hoy. Sí, recuerden, Dios es la palabra, no puede mentir. La palabra dice algo muy diferente a lo que nosotros como hombre pensamos. Entonces, desechemos nuestro pensamiento y volvamos a la palabra. ¿Sí? Entonces, gracias, hermano. No sé si tiene algo más que deciros, despedirse, ¿no? Sí, muchísimas gracias por también a las personas, a los amigos, a los hermanos invitados. Y es importante que compartan esto a las personas que realmente lo necesitan y que en sus corazones ya se ha sembrado la palabra. Lo más importante, porque nosotros, nuestra función realmente es como un sembrador. Solamente tiramos la semilla y Dios es el que se encarga de darle el crecimiento. En nuestras manos no está en obligar, convencer, como hacer que la persona entienda, sino crea. La palabra de Dios no es de creer, la palabra de Dios no es de entender, sino de creer. Y mediante creer, creemos por el Espíritu. Y el Espíritu nos da el entendimiento, muy diferente porque es espíritu. Y lo de la carne, pues es de lo de la carne. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, bueno, nos veremos el día de mañana. Me toca compartir a mí. Entonces, espero que puedan compartir este video a las personas, a sus familias, a sus amigos, a sus invitados. Y bueno, es importante que es la palabra. A nosotros no, porque no es gloria de hombres. No es gloria de hombres, es gloria de Dios. Porque Dios es el que habla. Hay una palabra muy bonita que es para nosotros los que predicamos la palabra y es importante como volverla a repetir en otro momento y lo quiero decir ahorita. Está en Génesis que dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa para los que predicamos y compartimos el Evangelio de cualquier manera que Dios nos ha permitido. Cualquier manera que Dios nos ha permitido predicar el Evangelio, y esa es la promesa. Y bueno, gracias y nos veremos. ¿Va a decir algo, hermano? Y, hermano, ya para despedirnos, hay que tener en cuenta algo, ¿cierto? Bueno, yo personalmente, a mí me daba pánico hablar aquí, digamos que en los live y todo eso me daba mucho nervio, ¿cierto? Y sé que hay muchas personas que también les da nervio, ¿sí? Que tal vez no tienen tienen un canal, pero solamente visualizan y todas estas cosas. Entonces, es importante que, o sea, como le digo, nosotros hablamos todos una misma cosa. Las personas que creen pueden compartir el video, ¿sí? Porque estamos hablando de eso. Entonces, al compartir el video, compartir las enseñanzas, están dando testimonio de que creen y que están anunciando el evangelio, ¿cierto? No necesariamente tienen que salir ellos en los videos hablando, sino, bueno, ellos hablan la verdad, compartamos el video. ¿Cierto? Porque normalmente uno que hace, uno en los estados de WhatsApp, en los estos, uno monta videos tontos, cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Pero no son ellos los que salen ahí, son otras personas. ¿Sí? Así también compartan donde ya sea el hermano, eh, sea yo en los live o otros que ustedes vean que anuncien el evangelio, descarguen los videos. Hay unas personas que restringen los videos para que no los descarguen. Yo personalmente no descarguen todos los videos y compártanlos donde digan, donde anunciamos el evangelio, porque pueda que otra persona, así pueden salvar a otras personas
viendo esos videos, realmente porque así viene la salvación, es por medio de la fe, y la fe viene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces es importante, ¿sí? Entonces eso quería decir, que compartieran los videos, o si lo pueden hacer ustedes también anunciando y hablando la verdad, ¿cierto? Que háganlo, porque ese es el tiempo, ese es el tiempo que debemos hacer. Dice hermano, ahora sí. Claro, así es. Entonces, incluso esta parte que dijo el hermano, esta pequeña parte del video, es muy importante incluso volverla a repetir, porque es necesario que la palabra de Dios se establezca. Así aunque una persona no quiere aparecer en el video, no importa, descargue el video, si es necesario, recorte un fragmento y súbalo a su red social, sea TikTok, sea YouTube, a la red social que sea, pero suba el pequeño fragmento, sea que yo esté apareciendo o hablando, o el hermano, otro hermano o hermana, quien sea, pero que esté predicando el Evangelio, súbalo, no importa, súbalo, porque realmente la palabra de Dios es lo primordial, el Evangelio. Es para vivir por y para el Evangelio. Vivir por fe y para fe. Y bueno, nos veremos ahora sí el día de mañana. Chao, chao.